Gloria a Dios. Así como están sentados, leeremos el versículo 7 del capítulo 12 de la carta de Primera de Corintios. No sé, pero me pica la lengua por decir algo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es uno de los secretos para ser bendecidos, honrar a nuestros padres. Proverbio dice que el hijo obediente es alegría de su madre, pero el desobediente es tristeza de sus padres. El versículo 7 dice, así como están sentados: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Así que te pedimos, oh Dios, que prepares nuestros corazones y que tu palabra sea de gran bendición a nuestras vidas, en el bendito nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios? Lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios y que le han mandado un informe a Pablo. Escuchen aquí, ya aquí. Olvídense de los graduandos, olvídense de todo, aquí. Lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios y que le habían mandado un informe al apóstol Pablo es que había rivalidad. ¿Entienden ustedes el término rivalidad? ¿A causa de qué? A causa de los dones milagrosos. Es decir, algo que el Espíritu trajo a la iglesia para la unidad de la iglesia, la unidad en medio de la diversidad, se había convertido en una rivalidad. En síntesis, el problema era que el que tenía, por decir algo, el don de hablar en lenguas, se creía que estaba arriba de otros. El que interpretaba las lenguas se creía superior al que hablaba en lenguas. El que daba alguna palabra de profecía se sentía superior al que hablaba e interpretaba. El que tenía el don de sabiduría caminaba así todo como pavo real. Soy el más sabio de la iglesia. Es como una vez se quiso galardonar al hermano más humilde de la iglesia. Y la directiva dijo: ¿a quién le damos ponerle una medalla que diga al hombre más humilde de la iglesia Benecer? ¿Quién de ustedes cree que es el hombre más humilde aquí de la iglesia? Ah, no, ninguno. Bueno, el asunto fue que eligieron a un hermano que era calladito, así, muy dulce el hermano, y le dieron la medalla como el hombre más humilde de la iglesia. Había un predicador que llegaba y visitaba la iglesia y siempre le veía la medalla colgada al hermano, hasta que un día le llamó la curiosidad y le dijo: hermano, ¿y esa medalla que usted cuelga allí, de qué se trata? Hermano, le dijo, es que soy el hombre más humilde de la iglesia. No lo entendieron. De humilde no tenía nada, porque andaba exhibiendo su medalla como el hombre más humilde. Entonces, cuando alguien dice que es humilde, ya no es humilde. Aleluya. Así que en la iglesia de Corintios los dones habían traído rivalidad. Es como por ejemplo acá en la iglesia, que estamos, yo diría, organizados. Que la zona 1,
que la zona 2, que el distrito 3, que el distrito 4, que la zona 5, y que una zona diga, nosotros somos los mejores, nosotros hacemos las cosas mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso es rivalidad. Y Cristo dijo, el que no es contra nosotros, con nosotros es. Trabajamos en equipo para la gloria y alabanza del Señor. Ahora, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes tienen el don de sanidad. Algunos inclusive tienen el don de orar por los endemoniados y que los demonios salgan en el nombre de Jesús. Pero ningún don a usted lo hace superior a otro, hermano. Y hoy le voy a dar un gancho en el mero hígado. ¿Por qué ponerse arrogantes si el don era gratuitamente impartido? Los dones son gratuitamente impartidos y que nosotros no hemos hecho absolutamente nada para merecerlos. Es el Señor, aleluya, en su soberanía y voluntad, que le da a uno esto, a otro lo otro, a uno predicar, a otro enseñar. Es el Espíritu de Dios. Entonces nadie debería sentirse arrogante por algo que es gratuito, por algo que no lo merece. Alabado sea Dios. Entonces, ahora bien, ¿por qué gloriarse de algo si el don era expresión del poder de Dios para lograr una buena obra? ¿Y por qué jactarse de cierto don si fue dado a la persona para servir a todos? Este es el gancho al hígado. Si tú recibes un don, es para ser sirviente de los demás. Por ejemplo, en este momento yo soy sirviente de ustedes. ¿Qué les estoy sirviendo? La palabra de Dios. Me puse el delantal, me arrollé el pelo, me puse una cosa para que el pelo no se caiga sobre la comida. Estoy hablando de manera hipotética y les estoy sirviendo la comida para que ustedes salgan alimentados. Es decir, Dios me dio un don para servir. Entonces, no debería haber en mí ni arrogancia ni soberbia. Dice, soy el pastor Pineda, apártense que en este momento soy el pastor. Aquí va caminando el mero mero. No, 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 señores. Dios nos regala un don para servir. Si usted habla en lenguas es para servir. Si usted interpreta lenguas es para servir. Si usted da palabra de ciencia, de sabiduría o lo que sea, es para servir. Aleluya. Pero contrario a eso, ¿se han fijado ustedes cómo los que tienen cierto don, cómo caminan y cómo actúan? Hoy tenemos, por ejemplo, hombres que se hacen llamar apóstoles, que andan con 4 guardaespaldas, cuando Cristo no andaba ningún guardaespaldas. Tenemos hermanas que se llaman profetas y que andan 2 que le quitan los zapatos, que cuando están predicando a media enseñanza viene una y les quita los zapatos y le da un masaje para que siga predicando. Es decir, Cristo mismo dijo, yo he venido para servir y no para ser servido, para dar mi vida en rescate de muchos. ¿Todavía tienen ganas de recibir dones? Porque si van a recibir algún don es para servir. Y si usted no va a servir, no reciba nada. Porque el don es para servir. Por ejemplo, Luisito tiene el cargo de presidente, pastor de los jóvenes, pero es para servir, no es para sentirse superior a los demás. La que está a cargo de las mujeres no es para sentirse que aquí va la dama mayor, es para servir. El pastor está para servir, las diaconisas están para servir, los diáconos que andan allí con esas tremendas, hasta con radio como que son policías, es para servir. Alaben a Dios, que Dios nos da dones para servir. Aleluya, aleluya. Yo voy a hablar porque tengo que hablar.
Por ejemplo, yo he visto esposas de pastor, mandonas como ellas solas. Hermana aquí, hermana allá, hermana aquí, y ellas no hacen absolutamente nada. Ojalá que me esté escuchando alguna de una iglesia, porque la de aquí no es así. Las de aquí, las esposas de los pastores de aquí, no son así. Aquí les he enseñado a que no tienen ninguna posición elevada, sino que si Dios les dio ese cargo es para servir. Parece que están calladitos, ¿no? Pero a cada uno, en primer lugar, definamos lo que es un don. Definámoslo, porque si no estamos hablando al aire, si no sabemos lo que es un don. Un don del Espíritu, es la capacidad para el servicio. Dios viene y nos capacita para el servicio. Y vuelvo al mismo término, venimos a ser criados, sirvientes, sirvientas. Eso es cuando recibimos un don, es porque el Señor quiere que seamos sirvientes, servidores, 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 servidores. Y qué lindo cuando alguien tiene ese espíritu de servir. Alabado sea Dios. Una de las cosas que a mí me impresionó, porque me gusta apreciar lo bueno de cualquiera, aunque estén equivocadamente mal en lo que es Biblia, pero me gusta ver lo bueno. Hace años fui a una campaña que me invitaron a Salt Lake, Utah. Ahí está la sede de los mormones, la sede de los mormones. Y me recuerdo que yo le dije al pastor, quiero ir a visitar ese lugar. No sé, le dijo, pero quiero conocer. Vi el tremendo edificio que tiene el gran Moroni arriba, el ángel de oro que tienen arriba. Son no sé cuántos acres, hectáreas donde está edificada. Ahí está la colonia de ellos donde viven. Y me fui a meter allí. Y desde que llegamos con el pastor, inmediatamente salieron dos muchachas a recibirnos. Era de día, es decir, ellos le dan a un tour por todo el lugar. Y desde que nos vieron, dijo, aquí estamos para el servicio. Digan ustedes bienvenidos, soy fulana de tal, tenía su cosa, estoy para servirle. Yo le voy a guiar, a llevar por toda la instalación con una sonrisa en los labios. Y luego yo vengo, de una vez me identifico con quien tengo el gusto. Me dijo, soy el pastor Ismael Pineda de las Asambleas de Dios de la ciudad de Garland, Texas. Y cuando yo dije eso, dije, ya no me va a atender porque le estoy diciendo que soy pastor de las Asambleas de Dios. Y cuando yo le dije que era pastor de las Asambleas de Dios, me dijo, pastor, qué honor tenerlo aquí con nosotros. Aleluya. Y hasta le dije, ¿sabe qué? Quiero que me lleve primeramente a la librería de ustedes, quiero comprar los libros de ustedes. Pastor, me dijo, déjeme consultar con un supervisor porque estos libros se los vendemos nada más a los líderes de los nuestros. Pero al ratito digo, pastor, dice que no hay ningún inconveniente, que compre todos los libros que quiera, que se lleve toda la librería si quiere. Y entonces compré un montón de libros donde está toda la historia de ellos. Me lo leí, unos libros de este tamaño. Lo que estoy diciendo es un espíritu. Ellos han entendido lo que es espíritu de servicio. Aleluya, aleluya. Entonces, el don es una capacidad para servir. Para servir. Es un don en sentido espiritual. En sentido espiritual. Quiero decir que este servicio no se da de manera natural, con un don natural, sino que cuando hablamos acá de la iglesia, de los dones del Espíritu, tiene que hacerse de una manera espiritual, con una capacidad espiritual. Es decir, si tenemos ya un don natural, a eso hay que añadirle lo espiritual para que entremos ya en la dimensión del Espíritu y no solamente en la dimensión de lo natural. Me voy a dar a entender hoy. Por ejemplo, alguien viene de afuera, era cantante de afuera, cantaba bonito de afuera, pero ese no canta bajo la unción del Espíritu Santo. Allá afuera hay tremendos cantantes. Hace poco llegó a El Salvador uno que se llama Alejandro Fernández, que es hijo de un Vicente Fernández. Dicen que el tipo canta bien, que hace llorar a las mujeres y a los hombres cuando canta. Y llegó allá y llenó el auditorio, pero ese no canta bajo la unción del Espíritu Santo. Tiene un don natural, pero
Pero si ese hombre se llegara a convertir al Señor, y si a ese don natural le pide al Espíritu Santo que lo use, entonces ya entra a la dimensión de un don espiritual y no solamente un don natural. Aleluya. Afuera hay tremendos cantantes, tremendos cantantes. Algunos de ellos, como por ejemplo Héctor el Father, que fue el padre del ¿cómo se llama? Del reggaetón. Ahora convertido a Cristo, ahora cantando para Cristo. Ahora cuando canta ya no estimula las emociones carnales, sino que ahora cuando canta estimula lo del Espíritu. Y los muchachos reciben el Espíritu Santo. Y los muchachos se arrepienten y vienen a Cristo, porque ahora está en la dimensión del Espíritu. Aleluya. Nuestro querido José Holguín, que se nos fue hace 3-4 días, él era un cantante del mundo. Él era rock and rollero y cantaba en las cantinas y cantaba en Juárez, en los lugares. Era bastante popular, pero llegó a Cristo, le entregó su talento natural a Cristo, y ahora en el Espíritu Santo ese muchacho levantaba, ¿qué? Cuando estaba cantando, llegaba las palabras allá, la casa, tararararara. Sentía uno que ministraba hasta lo más profundo del corazón. Tenemos a un Dani Berrío, tenemos a un Roberto Orellana, cantantes con un don natural, pero a eso le han agregado la presencia del Espíritu. Por eso cuando cantan nos salen lágrimas, sentimos algo profundo que se mueve dentro de nosotros. Aleluya, aleluya. Muy bien, lo que estoy diciendo es que desde un nivel ya personal, cada uno de nosotros puede decir, y yo lo puedo decir, yo nada soy. Yo no soy nada. Y no solamente eso, no tengo nada. Ninguna utilidad ni para Dios ni para los hombres. Es decir, no sirvo para nada. Humanamente hablando, no servimos para nada. ¿Saben ustedes que hace años sucedió una historia allá en una iglesia muy pequeña de El Salvador? Y sucedió que el pastor era un hombre muy humilde, pero muy humilde el pastor, hasta hablaba de manera equivocada. Las palabras las pronunciaba como las pronuncia la gente del campo, así las pronunciaba él. Así que por ejemplo, él no decía se murió, sino que decía está morido, para darles un ejemplo. Él no decía guineo, él decía guineyo. Él no decía estás feo, sino que decía estás feyo. Así, de esa manera hablaba. Se convirtió en la iglesia esa pequeña un doctor en medicina. Y ese doctor en medicina estaba ahí sentado, y cada vez que el pastor decía una palabra equivocada, él decía, siquiera me dieran la oportunidad a mí un día para predicar, y que esta gente pueda escuchar palabra a palabra, pero en otro nivel. Un día el pastor le dijo, hermano doctor, ya tiene varios días de haberse convertido, le voy a dar la oportunidad que el próximo domingo predique aquí en la iglesia. El doctor le dijo, con mucho gusto mi pastor, con mucho gusto. Y desde el día lunes empezó a preparar un discurso, una palabra, agarró un texto bíblico y empezó a preparar 3, 4, 5 páginas. Yo sé porque a mí me sucedió. Y entonces vino él el siguiente domingo cuando el pastor dijo, hermanos, hoy no voy a predicar yo, hoy va a predicar el hermano Julano de tal, porque este doctor corregía al pastor cada vez que estaba predicando y decía una mala palabra, el doctor lo corregía. Y entonces el pastor le dio la oportunidad, y cuando invita al pastor a que suba al púlpito, el doctor venía con su Biblia y subió así. Hermanos, leamos la palabra de Dios. Y después de que leyó la Biblia, tenía sus escritos y empezó. Bueno, aquí, y empezó a titubear por 1 o 2 minutos. Y después de 1 o 2 minutos no pudo pronunciar ni una sola palabra del discurso que llevaba. Y entonces agarró su Biblia y se vino así. Cuando iba para abajo, el pastor venía para arriba y le dijo, si usted hubiera subido como va bajando, hubiera bajado como usted subió.
Es decir, afuera, ¿quién no quedaba con la boca abierta con los discursos de Kennedy, con los discursos de Obama, con los discursos de unos grandes políticos? La gente, es decir, afuera hay gente que tiene una oratoria, una retórica, un léxico para hablar que muchos de nosotros los pastores no lo tenemos, pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Tenemos que la unción del Espíritu, la presencia del Espíritu con nosotros. Aleluya. Por eso el viernes pasado se me acercaron 2 o 3. Me dijeron: pastor, nos hizo llorar. No sé en qué momento lloraron, pero me dijo: pastor, nos hizo llorar con el mensaje de esta noche. No sé a qué se refería, pero eso no lo provoca el hombre, eso lo provoca Dios. Alaban a Dios en esta mañana. Bueno, no somos nada ni servimos para nada, pero cuando este bagazo se pone en las manos de Dios, y eso aplica para todos nosotros, nos volvemos instrumentos de Dios. Moisés estaba en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y Dios quería llamar a Moisés para ir a liberar a su pueblo. Y Dios bajó, porque dice la Biblia que Dios descendió para buscar un instrumento para llamar a Moisés. Se corrió la bulla por aquel bosque que pegaba al desierto de que Dios venía a buscar un instrumento para su uso. Había en el centro del bosque un árbol, el más, ¿cómo podemos llamarle? Frondoso, ancho de todos. Dios mío, el más viejo, el árbol más viejo iba frondoso, y dijo: si Dios va a buscar un instrumento, de seguro me escoge a mí. Así que cuando Dios descendió al bosque, el árbol empezó a moverse, y con aquel gran tronco, donde los árboles venían, los pájaros venían a sus ramas, tenían nidos. Y le dijo: buenos días, árbol. Buenos días, Jehová, le dijo. He sabido que anda buscando un instrumento. Sí, le digo, ando buscando un instrumento. Y el árbol se volvió a mover, como diciéndole: aquí estoy para lo que tú necesites, Jehová. Y Jehová le dijo: nos vemos más tarde. No lo escogió. Siguió caminando por el bosque y dijo: el árbol más alto del bosque, dijo: si no escogió a ese, es porque está pasado de libras. Me va a escoger a mí, que soy el más alto de todos. Soy vegetariano. Y empezó aquel árbol del bosque, el más alto, a moverse. Y llegó Jehová y una vez más le dijo: he sabido que anda buscando un instrumento. Sí, le dijo. Y no, pasaste por el árbol más frondoso. Sí, le dijo, pero ando buscando un instrumento. Y como que le dijo: aquí estoy, Jehová. Y Jehová le dijo: ahí nos vemos más tarde. Y se fue. Entonces vinieron las florecitas, pero las florecitas de verdad. Las florecitas de verdad. Ojalá que me hayan entendido. Entonces dijeron las florecitas de verdad: si no escogió el árbol grueso, si no escogió el árbol alto, es que lo que quiere es algo que saque perfume, aroma. Y las florecitas empezaron a exhalar y a dar todo el perfume que había de ellas, las rosas, los claveles. Y llegó y dijo Jehová: uy, qué olor más sabroso el que sale de esta florecita. Llegó: qué rico el olor de ustedes, el aroma. Así le dijo Jehová: aquí estamos para servirte. Vaya, gracias, le dijo, nos vemos más tarde. Y llegó a la orilla del bosque. Lo que había de ir para allá era desierto. Y allá estaba una rama seca, medio enraizada,
que el viento se la llevaba. Se llamaba zarza, con espinas, horrible, sin hojas, puramente el puro chirrión, dijo aquella hermana, ¿no? Es decir, sin nada. Y le dijo Jehová: buenos días, zarza. Y como ella se sentía indigna y con una autoestima por el suelo, le dijo así: buenos días, Jehová. Le dijo: ¿sabes que ando buscando un instrumento? Sí, Jehová, le dijo. Y le señalaba el bosque. Allá, le dijo. De allá vengo, le dijo Dios. Sí, le dijo, pero ahí están los instrumentos en el bosque. Ahí está el árbol grueso, ahí está el árbol alto, ahí están las flores. Aquí lo único que hay es este arbusto llamado zarza, le dijo. Le dijo Jehová: ¿sabes que tú vas a ser mi instrumento? Le dijo. No, Jehová le dijo: no bromees. ¿Para qué puedo servir? Vas a ser mi instrumento. Bueno, le dijo, si tú dices, tú eres el que mandas, tú eres el Señor del universo. ¿Qué tengo que hacer? Le dijo: arder y no consumirte. Y le dijo la zarza: Señor, puedo servir para rasgar, para hacer heridas en la piel, romper las telas de las ropas de la gente, pero arder y no consumirme, si medio me ponen fuego. Le dijo: eso es lo que vas a hacer, arder y no consumirte. Bueno, le dijo: Señor, lo que tú quieras. Moisés está pastoreando las ovejas y de repente ve una zarza que ardía, pero no se consumía. Si Moisés hubiera visto el árbol de este grueso, que estaba echando humo, que estaba echando fuego, le hubiera llamado la atención. No, un árbol de eso pasa días y días quemándose. Hubiera visto al árbol altote quemándose, tampoco hubiera llamado la atención de él. Pero lo que dijo Moisés: esto está raro, una zarza que arde pero que no se consume. Una zarza que arde pero que no se consume. Nosotros somos zarzas que debemos de arder y no consumirnos. Es decir, Dios pone dones en nosotros y no sentirnos la divina garza porque Dios pone un don en nosotros. Aleluya. Es decir, el objeto singular del don milagroso que el Espíritu da a cada uno es para provecho de la iglesia entera. No es para envanecer al individuo. No es para que el individuo se jacte de poseerlo y de caminar así todo erguido y decir: yo tengo el don de aquí. Ahora llegó el profeta tal, o llegó el hermano que pone la mano sobre los enfermos y caen al suelo, etcétera. No es para envanecerlo, sino que es para provecho de toda la iglesia. Alaben al Señor en esta mañana. Bueno, entonces, no es para provecho personal, no es para provecho del que lo posee, porque los dones no son propiedad privada, no son propiedad, ni son para uso exclusivo de la persona, sino que es para el servicio de la iglesia del Señor. Ahora, al llegar aquí, como siempre que estudio en diferentes versiones el texto bíblico, me llama la atención que en otras versiones, en vez del para provecho, utilizan para el bien común, para el bien general, para el provecho de todos. En Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice la Biblia: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En Mateo capítulo 25 versículo 14, la palabra del Señor nos da ahí la historia cuando el Señor les dio talentos. En Mateo 25, 14,
Estoy esperando la cita bíblica cuando dice: porque el reino de los cielos, escuchen, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será quitado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero que ustedes vean esto. A cada uno le es dado un don. Si usted es creyente, usted tiene un don. Usted no fue escogido por Dios para estar de espectador, estar sin hacer absolutamente nada. A cada uno de nosotros Dios le ha dado un don. Escuchen bien hoy. Pero si usted lo entierra como este siervo inútil, ya sabe lo que le espera. Usted tiene que poner en función el don que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque los dones los da el Señor para provecho de la iglesia, para bendecir a la iglesia. Pero usted no usa el don que Dios le ha dado. Entonces eso está haciendo falta en la iglesia del Señor. Lo que tenemos hoy es que tenemos un solo Dios, porque adoramos un solo Dios y creemos en un solo Dios y seguimos a un solo Dios. Pero este Dios es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades que tenemos. Todas las necesidades que tenemos en la iglesia, llámese enfermedades, llámense problemas, llámense dificultades, un Dios para satisfacer todas nuestras necesidades. Y por eso es que Él reparte diferentes dones. Viene alguien que los espíritus lo están atormentando, que oye voces, que le apagan la luz, que le encienden la luz, que le apagan el televisor, que le apagan no como el hermano que vino hace poco, ¿verdad? Que estaba mostrando un video, me estaba mostrando un video, lo pone en mi escritorio, mire este video, pastor, y luego, pastor, y lo veo angustiado y viendo para todos lados, y me dice: pastor, ¿y qué búscale? Mi teléfono. El teléfono lo puso ahí para mostrarme un video, y estaba yo viendo el video, y luego él angustiado que no tenía el teléfono. Aleluya. Yo creo que quizás más de alguno le ha pasado. ¿Ah? Y ahí andan: marcame para ver dónde estamos. Porque usted no puede vivir sin teléfono. No, usted no puede vivir sin Cristo.
Bueno, entonces, escuchen bien, todos nosotros, de alguna manera, tenemos lo que yo le llamo un don natural. Un don natural. Porque la lista que nos da aquí Pablo no es una lista exhaustiva. Porque en otros pasajes encontramos otra cantidad de dones. No solamente son estos 9, hay más dones. Y hay ministerios. Y hay operaciones. Dios mío, si yo contara las cosas que he visto, por ejemplo, en la Dairy Road, cuando estábamos en la Dairy Road, allá, aquí en Garland, donde iniciamos, una noche, había una hermanita que tenía 5 años con una hemorragia interminable. Y ese día en la oración, porque se oró, había venido un hermano de México y se oró por las enfermedades. Una colombiana salió corriendo al baño porque empezó a sentir algo raro en sus muelas. Venía gritando como loca del baño: el Señor me acaba de poner oro en mi muela. Y enseñaba aquel oro que tenía en la muela. Luego vi que la otra hermanita salió al baño y luego venía gritando: aleluya, aleluya. Dijo: 5 años con hemorragia y acabo de ir y la hemorragia se acaba de parar. Alabemos a Dios. Hasta el día de hoy esa familia me escribe, están en San Antonio y me dicen: pastor, jamás olvidamos el milagro que Dios hizo en mi esposa. Ahí estaba usted, ¿verdad, Tito? Esa noche cuando el Señor hizo milagros, ahí estaba esa noche con la hermana Gladys, hermano Flor, hermana Ruth, cuando el Señor hizo esos milagros maravillosos. Es decir, Dios ha usado este ministerio de esta iglesia para llevar sanidad a Honduras, llevar sanidad a Guatemala, llevar sanidad a El Salvador, llevar sanidad a México, hacer cosas que nadie creía que podía hacer, pero tenemos en los cielos un Dios para el cual no hay nada imposible, un Dios de milagros. Y aquí viene el punto: ¿es el pastor Pineda el que opera esos milagros? Para nada. Es más, le tiro a una mosca y no le pego. Antes que le pegue se ha volado. Vuela. No. El asunto es que entre ustedes hay gente que aquí que tiene una fe maravillosa. Aleluya. Y se presenta la petición y se activa en ustedes el don que Dios les ha dado. Aleluya. Y por eso es que hay gente que está en el hospital, ha estado en el hospital y desde aquí hemos orado. Y cuando estamos orando empiezan a sentir algo glorioso, maravilloso que está sucediendo en el cuerpo de ellos. Estoy diciendo en esta mañana que el tiempo de los milagros no ha pasado. Aleluya, aleluya. Recibo frecuentemente, hermanos, soy por el que estuvo orando. Mire, este es por la niña que estábamos orando, que decían los médicos que ya no tenía esperanza, y aquí la traigo. Es decir, ustedes han recibido algún milagro. Levante la mano y alabe a Dios si ha recibido algún milagro. Bueno, ¿cuál es el punto? Dios ha repartido dones y hay que ponerlos a trabajar. Si usted es creyente, cada creyente tiene un don. Esto es lo que enfatiza el versículo 7, que cada creyente tiene un don. ¿Sabe cuál es el problema? Que todas las hermanas lo que quieren es venir a cantar. Y sucede, lo voy a decir, que las que pueden allá están sentadas.
Las que tienen el don natural sentadas y las que vienen aquí. No estoy diciendo todas, porque algunas sí, el Señor les ha dado el talento, pero hay otras que lo único que quieren es que las vean que están cantando. Aleluya. Aquí hay hermanos que cantan lindísimo, hay músicos, hay una gran cantidad. Algunas veces hasta pena me da tocar a mí porque de repente los veo en las vigilias y los veo, qué bárbaros, como que si fueran Rigo Tobar. Otro que lo vi cantando con una voz, nunca se te ocurra, mejor que quizás que José Elguín cantando la canción con una voz al estilo charro. Dije, wow. Pero ahí lo tienen enterrado el don. Aleluya. Y aquí es donde hoy termino porque tenemos los bautismos. Pero esto es para continuar. Porque dice Pablo, porque a uno le es dado el don de sabiduría. ¿Por qué Pablo comienza con sabiduría? ¿Sabe por qué? Porque lo que yo más necesito y lo que usted más necesita, y no estoy hablando sabiduría terrenal, sino sabiduría de lo alto. Somos muy propensos a vivir sin sabiduría, a tomar decisiones sin consultar con Dios. Usted se cambia de apartamento y no le consulta a Dios. Y allá las cosas le salen peor que donde estaba. Se va para otra ciudad y le va mal. Y ahí viene con sus cositas porque le fue mal. Aleluya. Y toma decisiones sin consultar con Dios, porque consultar con Dios se llama tener sabiduría. Para interpretar la palabra necesitamos sabiduría. Para caminar, ¿por qué? Mire, muchas de nuestras derrotas y de nuestros fracasos fue por tomar decisiones sin consultar con Dios. En otras palabras, de no tener sabiduría. Venimos y leemos la Biblia. ¿Usted lee la Biblia y le entiende? ¿Le entiende o no le entiende? O se queda así como que está en otro planeta. ¿Sabe por qué? Porque para esto se necesita sabiduría, pero no sabiduría terrenal, sino sabiduría de arriba, sabiduría celestial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la par suya, aquí voy a estar terminando, hay alguien que tiene ahora un grandísimo problema. Pero Dios a usted le ha dado sabiduría de lo alto, pero usted no abre su boca. Así que la persona tomará su decisión porque el que tenía el don para haberle dicho, cálmese, tranquilo, no se desespere, no usó el don que tenía. ¿Sabe cómo es esto? Se lo voy a explicar. Vaya, alguien acá puede ser una persona que es mecánica. Dios le dio ese don natural, pero ahora lo ejerce también hasta espiritualmente porque le pide dirección. Allá está Tito, nuestro hermano Roberto Gómez Bolaños. Yo nunca se me olvida una vez que yo fui a visitarlo al taller donde él trabajaba. ¿Saben cómo lo hallé? Debajo de una ven. Y estaba hablando en lenguas. Porque le pregunté al cuñado pícaro de él. Y le dije, ¿dónde está el hermano Tito? Allá está, me dijo, debajo de aquella ven. Y yo iba a saludar al hermano, a saludarlo, pues era pastor, andaba visitando hasta en el trabajo a los hermanos. En aquel tiempo podía hacerlo, ahora ya no. Si los voy a visitar a ustedes, me vuelvo loco. Entonces, y llegué y lo hallo al hermano Roberto Gómez, lo hallo hablando en lengua. Y dije yo, nunca había visto mecánico echando mecánica, hablando en lenguas. Y ahí estaba hablando en lenguas. No sé cuántos minutos pasaron cuando de repente dijo, hermano pastor, aquí está. Sí, aquí estoy. Le dije, ¿y por qué estaba hablando en lenguas? Porque solo así puedo poner estos volados, me dijo.
Solo hablando en lenguas puedo poner esto que estoy poniendo. Entonces, en otras palabras, un don natural, pero si se le agrega lo espiritual, la cosa entra a otra dimensión. Entonces viene él, tiene el don, ve que alguien está batallando, el carro no le prende, se acerca, tiene que acercársele porque tiene el don. Yo creo que voy a cambiar. No, miren, no es la batería. Ese sonido típico es que es el arranque el que nos sirve. Tiene el don. Si usted no escuchó esa palabra, va a ir a comprar una batería y el carro no le seguirá arrancando. ¿Entendió? Va a ir a comprar un alternador y el carro no va a seguir arrancando porque no escuchó al que tiene el don, sino que usted hizo lo que quería. Lo que estoy diciendo aquí, usted está jovencita, voy a terminar con esto, está preparando un caldo de res, nunca lo ha hecho, se fue a Google a preguntarle cómo se prepara un caldo de res, pero en ese momento llega la abuelita y la abuelita sí sabe cómo se hace el caldo de res. Le dice: no, hija. ¿Sabe cómo pasó? Y tengo una experiencia allá en California, cuando fui a predicar en California, allá por el año 1982, que un hermano canadiense me invitó a su apartamento y me preparó comida. Y yo le dije, yo estaba cuidando la casa de unos hermanos que habían salido de vacaciones. Yo le dije, yo lo invito para mañana para que vaya a comer. Y entonces yo vi que en la refrigeradora había pescado. Yo nunca había cocinado y tampoco estaba Google. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? ¿Quieren que les diga lo que hice? Bueno, puse la cacerola, agarré los pescados duros que habían ahí, no sabía que tenía que descongelarlos. Vine, me costó prender la estufa, por fin la prendí, puse el pescado y le eché aceite. Se pegó el mentado pescado duro. Eché a perder el primero y el segundo pescado. Después eché el otro. Es decir, cuando el hermano llegó, yo no tenía comida, porque lo que había ahí una cosa horrible. Después le pregunté a la anciana, le dije, hermana Carmen, ¿cómo es que se prepara el pescado? Pastor, primero se ponen a descongelar, se les echa agua, se tiene por varios tiempos, después se echa aceite para los que nunca han hecho pescado. Y cuando ya el aceite está bien así, que está echando chispitas, con cuidado se pone el pescado y luego se le da vuelta hasta que queda cocido. Nunca lo he hecho, pero me enseñó cómo. Bueno, esas son cosas naturales. En lo espiritual, usted enseña, pídale consejo al que tiene el don de enseñar. Usted aconseja. Antes de dar un consejo, pídale a alguien que tiene mayor experiencia, ¿qué le debo decir al hermano, a la hermana para esto que me está preguntando? ¿Me está entendiendo? Lo que estoy diciendo en esta mañana es que a todos nosotros, si somos creyentes, Dios nos ha dado un don, y el don que nos ha dado no es de estar sentados sin hacer nada. Póngase de pie en esta mañana, pues. Aleluya. Y vamos a orar porque luego nos preparamos para los bautismos. Y le vamos a decir: Padre nuestro, maravilloso Dios, gracias por regalarnos esos talentos, esos dones para servir a la iglesia. Señor, si alguno ha descuidado el don o el talento que tú le has dado para beneficio de la iglesia, que hoy pueda ponerlo para el servicio de todos. Edificar a la iglesia, Señor, porque tú estás preparando a tu iglesia para el encuentro contigo. Padre amado, gracias. Amén y amén. Si alguna